Hoy vamos a trabajar lo que he denominado un contraste alarmante. Para empezar, quiero referirme a los avances tan vertiginosos de la computación cuántica. La computación cuántica prácticamente empieza a finales del siglo pasado, muy cerquita del 2000. Pero ya en 2019, o sea, cerca ya hace de unos 6 años, Google da una noticia muy contundente, y es que procesa en unos 3 minutos y 2 segundos lo que al computador más poderoso de la Tierra existente en ese momento le hubiera gastado 10.000 años. Eso es una cosa que a todos los científicos los puso, digámoslo, como pendientes y casi que alarmados por digamos, la magnitud de la diferencia con la computación clásica. Pero en diciembre del 2024, Google mismo presentó otra versión de su chip nuevo, que es el Willow, que es un computador cuántico que tiene una potencia muchísimo más grande que el anterior. Tan grande es que al computador más, digámoslo, más perfeccionado y potente de la dotación clásica, le tomaría lo que se calcula como 10 septillones de años, es decir, muchísimo más años de lo que es la edad del universo, porque es un 1 seguido de 25 ceros. Entonces es increíble el avance que se da en menos de 5 años, en 5 años. Y no para allí la cosa, porque yo sé que están trabajando en eso varias empresas grandes del mundo, pero yo sé que, por ejemplo, Microsoft ya ofreció un cambio muy grande con relación a Willow, porque Willow utiliza lo que llamamos, o lo que se llama en esa computación, digamos, como la unidad de información, la unidad de almacenamiento, que es un qubit. Utiliza en Willow 105 qubits. En cambio, Microsoft dice que utiliza solamente 8 qubits, pero son distintos. Los tipos de qubits de Microsoft son muy diferentes a los otros, porque ya no utilizan lo que llaman superaceleradores, sino que utilizan un superacelerador y un semiconductor, un superconductor, perdón, y un semiconductor unidos. Y esa mezcla da posibilidad a la creación de lo que ellos llaman un fermión. Fermión es cualquier partícula subatómica, pero los fermiones de Majorana fue un físico que por ahí en la primera mitad del siglo XX habló o postuló la existencia de una partícula que al mismo tiempo era antipartícula, tenía las dos, partícula y antipartícula. Y entonces parece que Microsoft ha estado trabajando más o menos 30 años en el logro de unos fermiones y ha logrado construirlos de manera que los chips de él tienen un estado de la materia que se llama topológico, que es un estado supremamente estable de la materia. Nosotros, los físicos hablan del agua, por ejemplo, en el estado líquido, sólido o gaseoso. Y habría muchos más estados, pero
pero el cuarto básico sería el estado topológico, caracterizado básicamente por su gran estabilidad. O sea, que por más que le hagan deformaciones externas y presiones externas, no cambia. Eso permite hacer una cosa que en la computación cuántica es demasiado importante, se llama la corrección cuántica. Y es que los qubits en general son supremamente lábiles, son muy frágiles. Con cualquier cosita se dañan. Y entonces producen muchos errores en el cálculo. Entonces, una de las cosas que ha tenido que hacer toda la investigación de la computación cuántica es cómo corregir esos errores. Y de los 105, qubits normales que tiene el Willow, el último computador de Apple, de Google, hay unos qubits lógicos encargados básicamente es de corregir los errores, pero muchos qubits lógicos para poder corregir todos los errores que pueden provenir de ese escalamiento. En cambio, lo que está ofreciendo Microsoft con esa estabilización de la materia son qubits que se autocorrigen, o sea, que no necesitan un elemento en la arquitectura, en la estructura del computador para corregir errores, sino que ellos solo se autocorrigen. Y lo que promete Microsoft es que esos qubits ya sí se pueden escalar de una manera tal que perfectamente se pueden, digámoslo, compactar en un solo computador hasta 1 millón de qubits, lo cual, pues, es decir, desbordaría toda la capacidad de procesamiento que tenga el planeta, toda, incluyendo, pues, computadores personales de toda la gente, computadores institucionales, todo. Sería absolutamente despampanante. Yo sé que han venido trabajando sobre nuevos qubits y distintos qubits, por ejemplo, Amazon, que tiene otra propuesta, que son unos qubits llamados qubit gato, en fin. Y yo sé que IBM también tiene otras propuestas. Y sé que también en China hay noticias de avances sin que detallen técnicamente qué es lo que han logrado, pero yo sé que hay grandes avances en eso. Ahora, lo que me llama importantemente la atención es que la computación cuántica ha avanzado demasiado y lo que ya tenemos claro ya como avance es el Willow de Google. O sea, eso ya es un hecho. Los otros son, digamos, chips construidos, pero todavía no con un computador armado que podamos decir ya superamos los resultados de Google. No, hasta ahora yo lo que conozco no supera a Google. Google supera a todos los otros conocidos, porque ya lo logró. Un procesamiento pavoroso, digámoslo así, por la magnitud. Pero lo que sé también es que se está uniendo toda la computación cuántica a la inteligencia artificial. Entonces ya se está hablando de inteligencia artificial cuántica, con lo cual, pues lo que uno puede esperar hacia el futuro es, yo digo que aterrador, por la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es que con la computación cuántica y la inteligencia artificial podríamos controlar los efectos del clima. Se podría conseguir calcular cómo degradar todo el plástico de la superficie de la Tierra, cómo disminuir el CO2 de la atmósfera, o sea, gigantescos cambios, cómo lograr unos medicamentos de un poder extraordinario que hoy jamás
que ni siquiera se pueden soñar hoy. En fin, los avances son tremendos. Al mismo tiempo serían tremendos los efectos nefastos que pudieran causarse por semejante fusión. Pero lo que sé también es que, por ejemplo, ya hay una traducción del bardo Todol que utiliza la inteligencia artificial cuántica. Tradujo el bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos. En el libro tibetano de los muertos se propone cuáles son los estadios, las fases por las que pasa un ser humano después de que ha muerto, cómo pasa de una fase a otra sucesivamente hasta que llega a la última, que es la fase no de castigo, sino de elección de una nueva reencarnación. Todo eso lo tiene condensado el bardo Todol. Y ya esa traducción está con todos los detalles y con todas las claves, incluso numéricas, que tiene el libro original. Entonces, lo que quiero decir en la primera parte de este video es que la investigación está asomándose a unos horizontes que son absolutamente increíbles hacia el futuro, increíbles en la capacidad de transformación y en la innovación que se puede desprender de esa investigación, porque son absolutamente grandes y terribles y monstruosas las transformaciones que se pueden lograr de las combinaciones de inteligencia artificial y computación cuántica, para mencionar solamente dos vectores de la ciencia que están a la vanguardia de la investigación. Pero lo que me ha llamado la atención es que en este mismo tiempo en que hay una investigación gigantesca, muy profunda, donde digamos, los cerebros del mundo, los principales cerebros del mundo, están compitiendo los países y las empresas por conseguírselos. ¿Por qué? Pues porque son muy escasos, porque son muy difíciles de conseguir, porque la formación de un científico de esos es demasiado exigente, no solamente en años de preparación, sino en capacidad real de discernimiento, de aplicación y sobre todo de una capacidad de atención y contemplación, que son las dos capacidades más cruciales del avance y del aprendizaje. Porque mucha gente piensa que el aprendizaje es básicamente verbal, como por ejemplo la mayor parte de la gente en el mundo que está absolutamente centrada en obtener información de la información que están obteniendo a través de las redes. Y una gran cantidad de gente, de millones de personas, están realmente atentando contra el desarrollo de su propia atención cuando se dedican simplemente a buscar datos de un momento dado que les puede servir en un momento dado, pero que no son el producto de una investigación y de una atención centrada, y mucho menos de una gran capacidad de contemplación. Quiero dar un breve ejemplo para que me entiendan. En el dibujo, por ejemplo, la mayor parte de la gente que se pone a dibujar, digamos, una mano, tiende a dibujar las uñas como un óvalo. Un óvalo. ¿Por qué? Porque simplemente no atienden a la forma real de una uña. Si atendieran a la forma real de una uña, se darían cuenta de que las uñas en las partes laterales son prácticamente rectas. Eso no es un óvalo, son rectas. Y abajo son casi rectas, tienen una ligerísima curvatura. La curvatura real de la uña normalmente está arriba, en la punta de la uña, pero de resto son
es una estructura bastante rectilínea, digámoslo así. ¿Y qué pasa con la gente? Que normalmente sustituye con imaginación lo que no es capaz de observar y detectar con la atención y la contemplación. Entonces eso forma como una especie de masa de humanidad gigantesca que no está desarrollando las facultades básicas para la investigación y que son la base de una innovación científica absoluta, o sea, son la base absoluta de la innovación. Entonces, una gran cantidad de gente se está metiendo en un sendero donde no avanza, no progresa y sobre todo cancela sus grandes capacidades de aprendizaje. Y ese es el contraste que más me llama la atención, porque mientras más grandes son los horizontes y las posibilidades de transformación que se vienen de la investigación física, más aterradora resulta la cantidad enorme de gente de la humanidad que no está capacitada, que no tiene los niveles para asimilar esas nuevas tecnologías y para usarlas en la investigación y en la creación de innovación, lo cual se presta claramente a que sea una élite nuevamente la que decida todo el destino, todo el futuro. Es una élite, cada vez más hay más distancia. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo, porque se está, digámoslo, acomodando la humanidad a una zona de confort que le parece muy agradable, y sí lo es, pero está con ello menoscabando su capacidad básica de adaptación. Ese contraste yo creo que tenemos que admitirlo, porque tenemos que hacer algún esfuerzo especial para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro de la humanidad. Hay que llamar la atención sistemáticamente sobre la necesidad de aumentar nuestros esfuerzos de atención y de contemplación. Con todo el corazón los espero en el próximo.